A lo largo de los animes de Dragon Ball se nos presentan decenas de personajes de relleno, que van desde los más odiados como la superficial Maron, cuya sola presencia irrita a muchos, hasta los más intrascendentes como Gregory, quien es tan olvidado que casi no tiene diálogo alguno luego de su saga debut. Pero al contrario de esos ejemplos, hay otros personajes de relleno que fueron muy bien recibidos por los fanáticos en general, al grado de hacer más de una aparición en distintos tramos o medios de la obra. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 acerca de los mejores personajes de relleno en los diferentes animes de Dragon Ball, en específico en el anime original, la etapa Z y por último el anime de Super, dejando fuera la serie de GT al no estar basada en ningún manga original. Y tampoco aparecerán personajes del anime de Heroes, ya que estos se encuentran encerrados en su propia continuidad. Y antes de empezar, quiero aclarar que tomaré en cuenta 3 variables para ordenar los puestos, siendo estos el carisma, buen diseño o lo emblemático que sean los personajes, luego el impacto o cantidad de sus apariciones, y por último la popularidad de estos a nivel general en la obra, por lo que si tienen una opinión diferente a la del video, son más que bienvenidos a escribirla en los comentarios. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. ¡Te juro que voy a entrenarlo doble para aplastarte y hacerte pedacitos la próxima vez que te vea! Espera. Y en el último puesto del material encontramos a un personaje de Super, quien pese a tener solo 2 apariciones en el anime, es conocida sobre todo por la polémica alrededor de la misma. Y estoy hablando de nada menos que Yurin, la antigua compañera de Tenshinhan y Chaos en la escuela Grulla, y quien aparecería como personaje añadido en la trama de reclutamiento de miembros, donde se presenta en el dojo del Calvo de 3 Ojos con el fin de cobrar venganza hacia él, pero sin revelarle su identidad real, sino hasta más tarde de su episodio debut. Y si bien como terrícola Yurin no era rival para el buen Ten, esta contaba con una hechicería sumamente útil, con la que consiguió esclavizar a los discípulos del Calvo e incluso al propio maestro Roshi, con este último siendo la principal razón por la que Yurin es conocida por el público general, todo debido a que el viejo Tortuga, como mañoso por excelencia que es, incomodó a Yurin desde el mero instante que la vio, con cosas que van desde obligarle a usar un uniforme algo revelador creado solo para ella, o directamente queriendo tocarle la jalea en diversos puntos del capítulo, generando así escenas hilarantes y cómicas que dan fuertes vibras a la actitud de Roshi en la serie original. Y si bien todo eso fue creado con evidentes fines de humor, diversos grupos tacharon la actitud del maestro como deplorable debido a la joven edad de Yurin, aun cuando ésta tendría al menos 30 años al momento del episodio en cuestión. Pero dejando a un lado esa pendejada, si bien Yurin fue un agregado bastante intrascendente en Super, al menos nos dejó uno que otro momento gracioso y escaso en la época actual, y sobre todo enfatizó el gran potencial mágico de los terrícolas que se suele ignorar, una herramienta bastante útil siempre que se enfoque de forma adecuada. Y por último veríamos a Yurin brevemente en los créditos del anime de Super, donde se la muestra cooperando con Tenshinhan y compañía en la reparación del pueblo que ella misma dañó, dejando ver la madurez del personaje a pesar de su corta aparición. Y debido a ese detalle, sumado a su diseño bastante agradable a la vista, coloco a Yurin en el modesto 10º lugar de este video. Esto es muy romántico, estoy segura que fuimos hechos el uno para el otro. Y en el 9º puesto de este top tenemos a un personaje bastante icónico en cuanto a diseño, y esa es nada menos que la elegante princesa serpiente, una deidad agregada durante la travesía de Goku por el camino con el mismo nombre, donde este se topa con su palacio en medio de su extenso recorrido, y termina arrastrado dentro del mismo en contra de su voluntad, siendo recibido por una sirvienta que alerta a todos sobre la llegada del Saiyajin, haciendo que a la siguiente escena aparezca la mencionada princesa, quien queda enormemente cautivada por Goku a simple vista, al grado de ponerse a bailar con él a los pocos segundos de conocerlo, cosa que el Saiyajin termina confundiendo con el inicio de su entrenamiento, ya que hasta ese entonces él pensaba que aquella mujer se trataba de Kaio-sama, pero luego de enterarse de la verdad, este decide irse del lugar, pero la princesa lo convence de quedarse un poco más, al ofrecerle un banquete de comida solo para él. Pero lo que este no sabía era que el plan de la princesa era dormirlo para así tenerlo en su palacio para siempre, por lo que luego de varias artimañas, la princesa consiguió sedar a Goku temporalmente, pero tras descubrir que era casado y con un hijo, ella optó por devorarlo en vez de apresarlo en su palacio, y para hacerlo transformó el lugar en el enorme estómago de su verdadera forma, la cual para sorpresa de nadie era una serpiente gigante con el mismo aspecto que el camino, por lo que Goku tuvo que huir de ella pero sin lastimarla debido a lo amable que había sido con él, logrando enredarla en su cuerpo para así poder escapar. Y si bien luego de eso ella no volvió a salir en el formato anime, aquella princesa fue tan icónica como para aparecer en 5 videojuegos de la franquicia, que van desde el conocido Dokkan Battle hasta el legado de Goku para la Game Boy Advance, donde sale como una batalla opcional en la aventura de dicha entrega. Y debido a su emblemático aspecto, sumado a sus interacciones tan únicas y graciosas con Goku, le doy a la coqueta princesa serpiente su adecuado 9º lugar. Escuché bien, acabas de decirme anciana, ¿verdad?
Y en octava posición tenemos a otra deidad del más allá, siendo esa Anin, o también llamada Taiyoroku, quien a diferencia de la mencionada princesa, es una diosa benevolente que tiene como labor vigilar el horno de las 8 divisiones, el cual sirve como el puente entre el mundo de los vivos y el más allá, pero debido a lo viejo que es, ocasionó un gran incendio en la montaña de Oxatan, razón por la que Goku y Milk viajan hasta allá con el fin de apagarlo, pero no sin antes toparse con Anin y su leal asistente el abuelo Gohan, quien parece llevarse muy bien con ella de varias formas. Pero dejando a un lado eso, Anin tiene un breve combate contra Goku, ya que este pretendía apagar el horno para salvar a Oxatan, por lo que este intenta evitarlo para que así muchos espíritus no salgan hacia la tierra. Pero luego de que el Saiyajin usara el abanico Bansho, Anin cambia de actitud y decide ayudarlos a apagar el incendio, pero esta vez reparando el horno en lugar de apagarlo, por lo que esta usa su gran tamaño y fuerza para ayudar a Goku a entrar en lo más profundo del horno, para que así este selle la fisura que había en él, y tras unos angustiantes minutos consiguen extinguir las llamas que habían en la tierra. Y tras eso Anin le agradece a Goku por su ayuda y le pide disculpas a Milk por los problemas que causó, tras lo cual también se despiden del abuelo Gohan para finalmente seguir su camino. Y tras eso no volveríamos a ver a Anin en los animes principales, teniendo solo un cameo en Heroes donde se la va a enfrentar a Milk en el torneo del espacio-tiempo. Por lo que si bien ella terminó bastante olvidada a nivel animado, su notable relevancia en la trama final de la serie clásica la vuelven un personaje memorable para algunos, y debido a eso, sumado a ser de los primeros personajes en hacer alusión directa al más allá, hacen a Anin acreedora del octavo lugar de este especial. De vez en cuando es bueno ser derrotado, ¿no opinas lo mismo? Tal vez. A propósito, ¿por qué no vienes a la fiesta? Aún no hemos terminado. Y en el séptimo puesto tenemos a un trío de personajes del pasado, siendo estos Shura y sus principales esbirros, Mera y Gora, quienes aparecen en un relleno de la serie clásica, donde causan problemas a un reino random al secuestrar a la princesa Misa, por lo que Goku se ve obligado a viajar hasta la entrada del reino demoníaco con el fin de salvarla, topándose primero con Gora y Mera en la entrada, con esta última guiando a Goku hacia Shura para que se enfrente a él, pero antes de hacerlo le tocó pelear contra varios demonios menores dentro de esa zona, para finalmente tocarle luchar contra el mencionado Shura cara a cara, quien era el rey de aquel sitio, y con quien Goku tendría una reñida pelea de varios minutos, donde se muestra cómo Shura supera a Goku al inicio de aquel combate, mostrando mayor fuerza y velocidad que el joven Saiyajin, pero al final el héroe consiguió vencerlo al cegarlo brevemente con el resplandor de su Kamehameha, y luego de eso se lleva a Misa y escapa junto a ella de ese lugar, todo con la ayuda de Gora y Mera, quienes lo guían y cubren hasta la salida, con Goku despidiéndose de ellos, además de agradecerles por su inesperada ayuda, para finalmente cerrar la entrada a esa brecha demoníaca para siempre. Y pese a todo eso, Shura no le guardó rencor alguno a Mera o a Goku, prefiriendo proseguir con la fiesta en el interior de su reino junto al resto de sus súbditos, para finalmente desaparecer de escena en aquel episodio. Y aunque nunca más apareció en el anime, tanto Shura como su reino fueron los primeros demonios presentados formalmente en la serie, dejando sin saberlo un precedente de lo que veríamos más tarde con Dabura en la saga de Buu, y con el anime de Daima donde veremos a todo detalle aquel reino malvado. Y debido al impacto indirecto pero sólido que generaron a futuro, sumado a que Shura fue el primer oponente no canon que Goku apenas venció para escapar, lo dejo a él y a sus principales súbditos en el séptimo lugar de este video. Y en sexta posición encontramos a otro trío particular, siendo en este caso los discípulos de Mr. Satan, quienes fueron agregados en el torneo de Cell del anime para así alargar el evento todo lo posible, empezando con la jovial Pisa, quien actuaba como promotora del campeón del mundo, razón por la que sirve de presentadora para los dos principales discípulos de Satan, siendo estos Karoni y Piroski, con el primero siendo el típico galán de artes marciales que prefiere lucirse por encima de cualquier cosa, y teniendo como única habilidad destacable la capacidad de saltar muy alto, algo que terminaría en su contra al salir volando con el tremendo ki de Cell, acabando derrotado de forma muy patética pero graciosa. Y por último, Piroski, fiel a su aspecto, destacaba por su enorme fuerza física, con la que intentó sacar a Cell embistiéndolo de frente, pero al igual que el caso de Karoni, Cell pudo frenarlo con un simple uso de su ki base, sacándolo de la arena sin siquiera esforzarse, dando con ello fin a los combates de los discípulos de Satán en esa saga, los cuales si bien solo causaron vergüenza ajena, al menos quedaron como alivio cómico en el resto de esa lucha, ya sea siguiéndole la corriente a las mentiras de su maestro, o siendo usados por este como escudos vivientes. Y luego de aquella saga, Karoni y compañía harían cameos menores en el resto de la historia, en particular al inicio de Super, donde actúan como el personal de confianza de Satán para las ruedas de prensa que este tiene a nivel mundial.
tal y como vimos en el primer episodio de Super y tiempo después en el relleno de los Snackian, donde colaboran con su maestro para que este siga luciéndose a nivel global, aún sabiendo que realmente este es un fraude, por decirlo de forma amable. Y por último veríamos a Pisa vistiendo el disfraz de Mónaca con el fin de usarlo de mascota del gimnasio de Mr. Satan, dejando ver que la fidelidad de este trío de tontos es muy alta pese al paso del tiempo, al grado de que la propia Pisa sería añadida en el manga de Super a manera de cameo. Y debido a esa sólida constancia a lo largo de la serie, sumado a todos los momentos absurdos y cómicos que nos ofrecieron, les doy a este trío terrícola el puesto 6 de este material. Está bien, si Goku les dice que quiere regresar no tiene nada de malo, que lo haga. Y en el quinto puesto tenemos al Gran Kaiosama, la deidad más vendehumo de todas después de Shin, quien se presenta en la saga del Otro Mundo como un anciano fachero y bastante jovial con la gente a su alrededor, al grado de tomarse con calma la mayoría de cosas que suceden en su entorno, por lo que este terminó delegando la tarea de calmar a Cell y compañía a Goku y Paikuhan, y luego de que estos lo lograran, este aceptaría con alegría organizar el conocido torneo del Otro Mundo, donde pelearían guerreros de las 4 galaxias para ganar el honor de ser entrenados por él, algo que motivó aún más a los participantes del mismo. Y ya en el evento en sí, el Gran Kaiosama se limitó a mirar la competencia a manera de emperador en un coliseo, dando pequeñas observaciones siempre que fuera necesario, pero sin duda su momento más icónico fue al finalizar el evento, donde se sacó una regla de la manga con tal de no entrenar a Goku, a pesar de que este claramente había ganado la final del torneo, algo que terminaría por convertirse en un chiste interno cada que el Gran Kaio aparece, ya que siempre acaba inventando cualquier excusa con tal de no entrenar al Saiyajin, dejando con ello muy mal parado el estatus divino que este posee. Pero a pesar de todo eso, él aparecería en otros medios más, como en el renacer de la fusión donde organizó otro torneo en el que Goku y Paikuhan volvieron a participar, o en el videojuego La Furia de Buu, donde aparecería en cierta parte de la aventura. E incluso también sale en el saturado Dokkan Battle, donde se lo ve como carta de apoyo para los personajes principales, denotando así que pese a ser un personaje creado como un relleno, su impacto y apariciones han sido suficientes como para hacerlo icónico por derecho propio. Y debido a esos motivos, sumado a que gracias a él pudimos ver a decenas de guerreros en acción durante su torneo, dejo al Gran Kaiosama con el razonable quinto puesto de este especial. ¡Señor Robot, despierte! ¡Despierte, por favor! ¿Otra vez tú? Te dije que no me despertaras. Y en cuarta posición tenemos a un personaje algo inesperado, siendo ese el robot Triple S C6, o mejor conocido como el memorable Señor Robot, quien pese a salir en un solo episodio de Z, fue suficiente como para ganarse el cariño tanto de los espectadores como del propio Gohan. Debutando en el 9º episodio de Z, Gohan encuentra al Señor Robot atrapado en las oscuras ruinas de Nemuria, notándose a simple vista que es un robot bastante antiguo, y pese a eso Gohan consiguió encenderlo, revelando que aquella máquina aún era consciente, pero aquel robot, lejos de alegrarse, se enojó con el híbrido por despertarlo sin su permiso, ya que lo único que había hecho fue perturbar su descanso. Y a pesar de esa hostilidad inicial, el Señor Robot le indicó la salida del lugar al pequeño guerrero, aunque este prefirió no escapar debido a la gran altura que tenía que saltar, por lo que se quedó un tiempo más con aquel curioso robot, quien si bien seguía siendo grosero con Gohan, con el paso de las horas comenzó a abrirse ante él, ayudándolo a conseguir y cocinar unos hongos para que este alivie su hambre, y después contándole el cómo terminó allí, revelando que fue abandonado en el lugar hace más de 80 años. Por lo que Gohan, al sentir lástima por él, intentó liberar al Señor Robot para que éste pueda ser libre. Sin embargo, al hacerlo ocasionó un gran derrumbe que terminó tapando la única salida del lugar. Por lo que viendo todo eso, el robot tomó la decisión de utilizar sus reservas de energía para reabrir la salida y lanzar a Gohan al exterior, salvando su vida antes de que las ruinas se desmoronaran por completo. Y luego de eso, Gohan se aproximaría a la zona destruida solo para presenciar los últimos momentos de aquella emotiva máquina, quien le dice al híbrido que debe sobrevivir sin importar nada más, para finalmente apagarse para siempre luego de darle aquel consejo, terminando así el capítulo con un Gohan llorando mientras camina por las llanuras siguiendo su destino. Por lo que de lejos el agregado de aquel robot terminó enriqueciendo la personalidad de Gohan, al menos en esa etapa, además de que seguramente Toriyama se inspiró parcialmente en este capítulo para crear el discurso final de 16 ante Gohan, y siendo esencialmente el primero de muchos autómatas con un corazón noble y heroico. Y debido a esa razón, le dedico al Señor Robot su más que ganado cuarto lugar. ¿Quién eres tú, muchacho? ¿Qué veniste a hacer aquí? Explícate. Y como medalla de bronce tenemos a Goz y Mez, los ogros más icónicos del Otro Mundo después del gran Enmasama, quienes debutan en el episodio 13 de Z como parte de los guardianes de cierta área del infierno, a la cual Goku llega por accidente luego de caer del camino de la serpiente, y tras lo cual conoce a ese par de ogros, quienes lo retan a desafíos variados y absurdos con el fin de ayudarlo a escapar del lugar, empezando con Goz, quien lo reta a un par de juegos simples que Goku gana sin dificultad. Y pese a que Goz cumplió su palabra y lo lanzó con su balancín gigante, no consiguió regresar a Goku al paso de la serpiente,
por lo que siguió el turno de Mez para retar a Goku, desafiándolo a una competencia de atraparlo a toda velocidad, algo que inició como una sencilla carrera, para finalmente turnarse en una ridícula competencia de Go-Karts. Aunque al final de todo eso Goku terminó atrapando a Mez, ganándose con ello el derecho a escapar, despidiéndose de aquellos ogros quienes admitieron haberse divertido con Goku durante su estancia allí. Y afortunadamente esa no sería la única aparición de ese par en la serie, ya que los volveríamos a ver en otros tramos muy curiosos de la historia, que van desde el relleno de las fuerzas Ginyu hasta observando la pelea de Kid Buu y Goku desde el infierno, donde incluso reconocen a este último a pesar del paso del tiempo, y finalmente harían su última aparición en GT, donde harían un breve pero conciso cameo en la saga de Super 17, por lo que sin duda aquel par de ogros ha sido bastante usado y aprovechado a nivel general en el anime. Y debido a todo eso, sumado a su aspecto y personalidades tan emblemáticogras, coloco a Goz y Mez en el meritorio tercer puesto ogro de este video. Y como medalla de plata encontramos a Icarus, o también conocido como el adorable Gran Dragón, la mascota y a la vez mejor amigo de Gohan durante su infancia, quien se presenta como un curioso dragón de color morado que acompaña al híbrido durante un par de rellenos de Z, además de varias películas de la misma etapa de la serie, siendo así uno de los personajes de relleno más recurrentes en la historia oficial, algo que ha permitido explorar con cierto detalle la personalidad de aquel amigable reptil volador. Y más importante aún, permite ver la relación de amistad que tiene con Gohan a lo largo de sus primeros años de vida, la cual inicia en la película La Super Batalla, donde Gohan conoce y salva al Gran Dragón de un masivo incendio forestal, tras lo cual este último se encariña con el pequeño niño al grado de visitarlo a su casa, lo que finalmente nos regala varias de las escenas más entrañables entre Gohan y su tierno y alado amigo, forjando con ello una amistad tan pura y fuerte que incluso Gohan reconocía al Gran Dragón aún estando en modo Saru, reflejando así el enorme lazo que habían creado los dos. Y si con eso no bastara, el Gran Dragón nos deleitaría con más escenas adorables en la siguiente película, es decir, Lord's Look, donde protagoniza con Gohan el baile más ruidoso y tierno que pueda haber en la serie, y dejando ver una vez más que la amistad entre ese par estaba más fuerte que nunca, y más allá de su dulce presencia, aquel dragón también sería un aliado útil en varios momentos, tales como la venganza de Cooler, donde ayuda a Gohan a surcar el mundo sin que este use su ki para volar, con el fin de conseguir semillas del ermitaño sin que el escuadrón de Cooler los note. Y tiempo después volvería a ser de ayuda para los héroes en la saga de Garlic Jr., donde protegió a Gohan de la neblina aqua que el enemigo había esparcido por el mundo, y más tarde ayudaría a transportar a la diosa de Maron hasta la torre de Karin, dejando ver que su empatía y apoyo es de nivel máximo en toda la serie. Y si bien luego de eso el Gran Dragón no volvió a aparecer de manera directa en la serie, sin duda el gran personaje que fue nunca será olvidado, ni por Gohan o por los fanáticos que lo aprecian. Razón por la que Toyotaro realizó una ilustración mostrando un reencuentro entre Gohan y su viejo y querido amigo, dejando ver que ha crecido bastante y que se encuentra sano y salvo en la montaña Paos. Y debido a todo lo que aportó en sus apariciones, sumado a los adorables momentos que nos regaló, le doy su más que ganado segundo lugar en este especial. Esto es impresionante. En realidad, Paikuhan no había mostrado su verdadero poder. Y como medalla de oro tenemos como no al buen Paikuhan, el calco de Piccolo más agradable e icónico de todos, quien es tan popular que incluso se le considera el mejor rival de Goku fuera del canon. Un mérito increíble tomando en cuenta que este apareció hace más de 30 añazos. Debutando en el relleno del otro mundo, Paikuhan se presenta como el guerrero más destacado de la galaxia del oeste, quien a diferencia de su enano y ruidoso maestro Kaio, mostraba una actitud seria y distante la mayoría del tiempo, pero sin duda su mayor otro rasgo sería la eficacia que muestra a la hora de pelear, cosa vista cuando acompañó a Goku a detener el alboroto en el infierno, donde no solo logró vencer a Cell perfecto, sino que noqueó tanto a Freezer como a su padre con un solo golpe a cada uno, denotando así su inmensa maestría y fuerza con un solo par de movimientos, algo que después veríamos totalmente explayado en el concurrido torneo del otro mundo, donde pasó hasta la ronda final sin siquiera esforzarse, en la que le tocó enfrentar a nada menos que al protagonista Goku, por lo que ambos iniciaron con una lucha de calentamiento para poner a prueba al otro. Y viendo como el Saiyajin era un digno oponente, Paikuhan decidió quitarse su ropa pesada para así pasar a su estilo ágil, aumentando con ello su fuerza y velocidad, además de usar su técnica de tornado con la que puso contra las cuerdas a Goku, obligándolo a improvisar el Super Kaioken para así asestarle un golpe. Y si con eso no bastara, Paikuhan consiguió arrinconar una vez más al protagonista con su mejor técnica, siendo esa el relámpago mortal, la cual irónicamente en vez de lanzar rayos lanza fuego, logrando asestarle 2 impactos al Saiyajin de forma directa, pero al final Goku se llevaría la victoria usando un Kamehameha instantáneo, pero no sin antes felicitar a Paikuhan por la tan reñida y magnífica pelea que le ofreció, con este último incluso prometiendo volver a pelear con el Saiyajin en un futuro, cosa que se cumpliría años después en el renacer de la fusión, donde ambos tendrían una merecida revancha al inicio de la cinta, la cual se vería interrumpida por el caos ocasionado por Janemba, por lo que tanto Goku como Paikuhan se encargarían de solucionar la situación.
Y si bien fueron Goku y Vegeta quienes dieron el golpe de gracia al enemigo, la ayuda de Paikuhan fue más que vital para que estos pudieran fusionarse. Y si bien luego de eso no ha vuelto a hacer apariciones principales, este ha tenido pequeños pero notables cameos en otros medios, que van desde la saga Xenoverse, donde forma parte del equipo Universo 7 en una línea alterada del juego, hasta en los eventos de Heroes, donde luchó codo a codo con Goku para detener a Broly fase 4, demostrando así que a pesar de las décadas, la gran popularidad de Paikuhan le ha permitido mantenerse vigente en la obra, y debido a esa razón, sumado a sus técnicas y carácter tan emblemáticos y geniales, le otorgo su más que merecido primer lugar de este material. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Les agradezco a todos los que llegaron hasta esta parte del mismo. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todos los personajes mencionados es su favorito personal, o si creen que hay algún otro que podría haber salido en esta lista también. Y sin más que decir, me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!